Nelson Antequera, del Centro Agua de la Universidad Mayor de San Simón. Nelson, ustedes están trabajando en un mapeo, ¿no? Sistematización y base de datos de los conflictos y acuerdos por agua en Cochabamba, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos de este trabajo que tienen? Muy bien, muchas gracias. Estamos trabajando, hemos terminado un trabajo que se llama el Inventario de Conflictos y Acuerdos por el Agua en Cochabamba, que comprende una base de datos desde el año 2009 hasta diciembre del 2019. Son 11 años en los que se ha registrado más de 1500 eventos de conflicto durante estos años y se ha sistematizado en 43 episodios, en 43 casos conflictivos que se han registrado durante estos 11 años. La idea de este estudio es proporcionar datos a investigadores, a autoridades, a tomadores de decisiones para que no cuando lleguen a un cargo vean que hay un conflicto, no piensen que ese momento se está dando, sino que en muchos casos hay antecedentes de 2, 3, hasta 10 años de conflictos anteriores. Eh, También para proponer soluciones, porque en la base de datos vemos que recurrentemente se proponen las mismas soluciones año tras año y no vemos que ya esto se propuso, que ya se discutió. Entonces es una base por temas y también por años, es una base muy grande que va a permitir generar mucha información para los interesados en el tema de conflictos. Por otra parte, el trabajo que se ha hecho, porque este estudio se ha hecho durante al menos desde el año 2016, son 4 años, una buena parte del trabajo ha sido generar la metodología. Entonces la estructura de la base está abierta para que se pueda llenar, por ejemplo, para La Paz o para todo el país. Entonces es una propuesta metodológica para estudio de conflictos. ¿Cuál es la tipología? Si ustedes han visto una tipología, ¿no? De conflictos que ocurren en Cochabamba. Bueno, hay tres grandes tipos, ¿no? Los tipos de conflictos ambientales, los del control hídrico y conflictos por intervención. En conflictos ambientales tenemos principalmente problemas de contaminación y de uso de suelo. En muchas lagunas no solamente las estamos matando, sino rellenándoles con tierra para hacerlas desaparecer. En los temas de control hídrico, básicamente es por las disputas por acceso a las fuentes, por quién tiene derecho sobre el agua, sobre las fuentes o sobre el uso del agua, y disputas entre regantes y barrios que están pidiendo agua potable. Entonces hay gente que se está disputando pozos, el control de pozos, el control de vertientes, en fin. Estos son los conflictos de control hídrico. Y otro gran tema es el de la intervención, es decir, la demanda de infraestructura o los conflictos porque se quiere hacer infraestructura. Por ejemplo, unos muchos años, hasta el 2018, el tema era que se termine Misikuni, la represa de Misikuni. Entonces, ahora ha empezado otro conflicto que es el de la distribución del agua. Ya está embalsada el agua, pero falta las abducciones. Entonces son 2, 3 años más que seguramente se tardará en que llegue el agua. Pero quién administrará, cómo se repartirá, a cuánto tocará, eso va a ser un motivo de conflicto. Y otro es el que para descontaminar el río Rocha se necesitan por lo menos 12 plantas de tratamiento en cada municipio, pero en cada lugar la gente no quiere que haya plantas de tratamiento en su barrio. Obviamente queremos que haya planta, pero no en mi barrio. Entonces hay mucha oposición cuando hay ya los recursos, hay la disposición, pero
por partes tienen razón, porque las plantas de tratamiento muchas veces no funcionan adecuadamente y generan un problema ambiental, entonces nadie quiere que cerca de su casa tenerlo. Nelson, ustedes también han documentado acuerdos, ¿no? Junto con los conflictos. ¿Cuál es la forma de llegar a esos acuerdos? Sí, ¿Cuál es la cantidad de los creo acuerdos? que ese ha sido uno de los objetivos principales, ver los acuerdos. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que una autoridad o una ley debería solucionar los conflictos, y no es así. Tenemos que ver cómo la gente ha ido llegando a acuerdos para ver en el futuro cómo podemos ir solucionando. No va a ser a partir de una imposición o de unas leyes. Entonces, hay varios casos claro, casos pequeños y también grandes. Por ejemplo, el caso de los regantes de Apacapunta en Sacaba y los vecinos, los comunarios de Larati, que ellos decían es nuestra fuente de agua y les quitaron el agua de riego. Entonces este conflicto se mantuvo varios años, fue muy, muy delicado, pero en noviembre o en fines del 2019 ya fueron llegando a acuerdos a partir también de la intervención de las autoridades de mejorar sus fuentes de agua. En fin, ha habido, pese a las dificultades institucionales, ha habido posibilidades de acuerdo. En el caso de la cuenca Taquiña también se ha llegado a acuerdos, cuando hubo hace años el caso se llama el problema de 5 salidas, donde demandaban, y no el uso de la fuente, sino del agua que baja por la cuenca se pueda dar una parte a los barrios que están en Tiquipaya. Entonces se hizo las mediciones, en fin, y se hizo un acuerdo. Otro que fue interesante es el del problema de la angostura. Cuando llega el nivel muy bajo, como fue en el 2016, los regantes empezaron a bombear para vaciar, usar lo más posible el agua de la laguna. Pero los vecinos del alrededor del vaso de la laguna decían: no, nos están dejando sin agua porque mediante pozos filtrantes usamos esa agua. Si lo bombean todo, también nos matan el ganado y la vegetación. Entonces se llegó a un acuerdo de que cuando baje el nivel hasta 80 centímetros ya no se puede bombear, es decir, ya se mide y llegó ahí, es el nivel máximo de bombeo. Claro, 80 centímetros igual hay harta agua, pero ya no se puede sacar, y se previnieron los conflictos los siguientes años, aunque bueno, ahora ya no hay, cuando hay época buena de lluvias ya no hay este conflicto, pero sí se quedó en un antecedente de acuerdos. Entonces es importante ver cómo se fue llegando a acuerdos para poder actuar en futuros. ¿Hay un patrón o hay diferentes formas de llegar a acuerdos? Bueno, es que hay una diversidad de conflictos. Hay conflictos entre comunidades, hay conflictos entre municipios, hay conflictos, que te decía de los regantes son 5.000 miembros, entonces varía las dimensiones, las características del conflicto. Hay casos en que en un barrio dos juntas de agua tienen conflictos por el control de un pozo. Entonces, lo que sí es un patrón importante es que han recurrido a la gobernación o al municipio. Entonces, una parte importante de este proyecto, además de la investigación, es capacitar mediante algún curso, transferir esta base y transferir estas competencias a técnicos municipales y técnicos de las gobernaciones, porque a ellos los convocan para mediar, para
hacer de mediadores en los conflictos, y muchas veces algunos no tienen, o recién ingresaron, no tienen experiencia, pero sí es importante el papel de la mediación de los conflictos. Nelson, hace un momento mencionaste el caso de la Cuenca Taquiña, ¿no? ¿Se puede, no sé, caracterizar cuáles son los actores o qué pasó después de, por ejemplo, ese acuerdo en cuanto a los conflictos? ¿Cuál fue, digamos, el rasgo, ¿no? O los rasgos que caracterizaron y caracterizan esa cuenca en cuanto a conflictos, acuerdos? Bien, sí, bueno, ahora tenemos la desgracia de la mazamorra que bajó desde la Cuenca Taquiña, y que también tiene un punto de exposición al riesgo, que es los barrios que están abajo de la cuenca. Entonces, el que haya bajado el 2018 la mazamorra, hubo muchos estudios para ver si hay intervenciones anteriores en las que podían haber ocasionado este desprendimiento de la materia de arrastre, del material de arrastre, que fue realmente impresionante la cantidad que pudo enterrar tantas casas, ¿no? Entonces, creo que la base de datos nos muestra que sí, hace tiempo hubo conflictos sobre las fuentes de agua que están justamente en la parte superior de la cuenca, donde hay lagunas que están reclamadas por el Sindicato Agrario Taquiña, y también del lado de Tiquipaya, digamos de la zona oeste, hubo una disputa con un sindicato más pequeño en número de gente, que es Lincupata. Entonces se puede ver que este conflicto ha sido muy violento en algún momento, y a raíz de la violencia y de la intervención incluso de la policía y demás, los comunarios no permitieron durante mucho tiempo el ingreso de las autoridades. Entonces, no hubo trabajos de prevención antes del 2018, cuando por el conflicto sobre las fuentes que hubo, entonces estaba muy abandonado esta cuenca, no solo por cuestiones institucionales, sino por el conflicto. Ya luego el 6 de febrero vino la mazamorra, el 2018, y bueno, después de la mazamorra y de los muertos se quiso intervenir y se hicieron intervenciones, pero se ve que no fueron suficientes, porque hace 2 semanas volvió a bajar una gran cantidad de material de arrastre, y provocó otra vez la pérdida de viviendas, y hasta ahora se tiene la noticia de una persona fallecida. Es muy complejo, ¿no? El lugar, la situación. Sí, porque por otra parte está la fábrica Taquiña que usa el agua de la cuenca, pero la usa indirectamente a partir de un convenio con el sindicato Taquiña, que ellos tienen derechos de usos y costumbres de hace tiempo. Entonces, lamentablemente en estos momentos de que ha habido una situación de desastre, no se los ve como actores importantes, aunque sí, cuando se trata de disputar las fuentes, sí aparecieron, pero pienso que todos los actores que gozan del agua también deberían, en parte, ocuparse de las labores de prevención, en coordinación obviamente con las autoridades. Muchas gracias.